El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 17º domingo, lunes del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24 y del 30 al 34. El texto describe la apostasía y el culto idolátrico del becerro de oro por parte del pueblo durante la prolongada ausencia de Moisés, que estaba en el monte dialogando con Dios, así como la reacción de estos Dios y Moisés después de haber conocido el hecho. Moisés baja del monte con las tablas de la alianza, y cuando se acerca al campo oye los gritos festivos del pueblo e intuye la traición. Al ver el becerro de oro y las danzas de la gente, destroza las tablas, tritura el becerro, echa el polvo del mismo en agua y se la hace beber al pueblo. Pide cuentas de lo sucedido a Aarón, el cual hace recaer la culpa sobre la gente. Moisés hace tomar conciencia al pueblo de la gravedad del pecado y vuelve a dialogar con Dios para implorar su perdón. La respuesta de Dios está en la línea de la misericordia, prosiguiendo su obra de salvación, aunque anuncia también el castigo a los culpables. La narración tiene que ver no solo con la gran apostasía de tiempos del Éxodo, sino que refleja también el tiempo de decadencia moral acontecido en la época de los reyes de Israel. Dado que el relato fue compuesto entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo y forma parte del documento eloísta. La figura de Aarón, que no sabe reaccionar ante el mal del pueblo y permite que éste caiga en la idolatría, es presentada de una manera negativa, a diferencia de la figura gloriosa y carismática de Moisés, verdadero profeta y hombre de Dios, que con fuerza y fidelidad atestigua la fidelidad a Dios y reacciona contra todo tipo de idolatría y de laxismo, identificándose incluso con el pueblo pecador ante Dios. La guía carismática del pueblo por parte de Moisés está presentada en el texto como la conciencia que habla, denuncia el pecado y llama al pueblo a la conversión, pero se convierte a sí mismo en el intercesor solitario ante Dios y solidario con su gente, llegando incluso a pedir que le borre Dios del libro que éste ha escrito. Cuando se pierde el sentido de la presencia de Dios, resulta fácil caer en el pecado
buscando un sucedáneo. Vemos cómo Moisés es capaz de pedirle a Dios que lo borre del libro de la vida si no perdona al pueblo. Evidentemente, en la línea de la misericordia de Dios, del amor y de la fidelidad, Yahvé perdona a su pueblo. Por su parte, las dos parábolas del grano de mostaza y de la levadura que expone Jesús en el Evangelio de Mateo tienen la finalidad de iluminar ulteriormente la comprensión del misterio del reino de Dios con otros elementos significativos, pero transmiten una misma enseñanza. El punto de reflexión versa sobre la desproporción que existe entre los comienzos humildes y el desarrollo que se produce a continuación. El reino de Dios está ya presente, aunque escondido, con la venida de Jesús, y actúa de una manera dinámica, no por obra humana, sino por la gracia de Dios. En efecto, la pequeña semilla de mostaza tiene en sí misma una energía vital tan potente que se transforma en una planta de notables proporciones, como leemos en el libro de Daniel. Estas son las visiones que cruzaron por mi mente mientras dormía. En medio de la tierra había un árbol de gran altura. El árbol creció y se hizo corpulento. Su copa tocaba el cielo y se veía desde los extremos de la tierra. En sus ramas anidaban los pájaros del cielo. Pero ¿no es esta también la analogía de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón que vive su vida escondida con Cristo y Dios, que finalmente se ven los frutos de santidad de cara a Dios y al pueblo? Este árbol del que nos habla Daniel llega a alcanzar una altura de 3 o 4 metros en Palestina. Del mismo modo que un poco de levadura hace fermentar una cantidad de harina que puede alimentar a varias decenas de personas. Así sucede también con el reino de Dios y su palabra. Parecen perdedores y derrotados en el presente, pero en realidad se dilatan y crecen de manera oculta hasta hacer fermentar toda la realidad humana. En efecto, la fuerza interior y dinámica del reino de Dios tiene tal poder que atrae y transforma toda la vida del ser humano. También la palabra de Dios, acogida e interiorizada en el corazón del creyente, produce la vitalidad interior que permite al Espíritu Santo actuar y conducir al cristiano a la vida eterna, es decir, a la experiencia vital de comunión y de intimidad con Dios, que es el resultado de un auténtico camino de vida espiritual. La pequeña parábola de la levadura, que de una manera silenciosa hace fermentar toda la masa, enunciada en el Evangelio de hoy, es muy sugestiva y apremiante. Se refiere, como la del grano de mostaza, aunque tal vez con un carácter todavía más incisivo, a la eficacia de la propuesta lanzada por Jesús. Esta, en su aparente insignificancia a los ojos del mundo, precisamente por ser una carga de energía divina, tiene en sí misma tal fuerza que produce una transformación total. La parábola puede ser leída tanto en clave personal como en clave social. En la primera de estas dos claves, la lectura, la parábola nos invita al cambio radical que la acogida del Evangelio supone en cada individuo. Pensamientos, proyectos,
actitudes, expectativas, aspiraciones, relaciones. Todo debe ser fermentado por el Evangelio. Esto nos impulsa a preguntarnos hasta qué punto la propuesta de Jesús ha transformado nuestra vida personal en todas sus dimensiones. Por eso nos invita a pensar si no nos habremos fabricado por nuestra cuenta aquel becerro de oro del que habla la primera lectura de hoy. Aquel becerro de oro que el pueblo se construyó en el desierto y al que adoró con entusiasmo como si fuera su Dios. La experiencia atestigua que lo que el Evangelio no fermenta en nosotros acaba por convertirse en un ídolo al que consciente o inconscientemente rendimos culto. En la segunda clave de lectura, la social, la parábola nos invita a pensar en la transformación de la convivencia colectiva que debería producir el Evangelio anunciado en su integridad, según las claras indicaciones proporcionadas por Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. La propuesta del reino de Dios debe calar como una levadura silenciosa, pero inconteniblemente eficaz, en las relaciones entre los grupos humanos en todos los ámbitos, erradicando de ellos todo lo que no vaya en la dirección de la vida en abundancia que Jesús ha venido a traer al mundo, haciendo crecer así en su lugar todo lo que contribuya a tal vida. También en el ámbito estructural hay que reemplazar las estructuras de muerte por estructuras de vida. Y nosotros, cada uno según su propia condición humana y eclesial, somos los afortunados responsables de esta tarea. Que nuestra vida sea como ese árbol del cual nos habla el Evangelio de hoy, en su sencillez, en su pequeñez del grano de mostaza, llega a ser un gran árbol donde pueden anidar las aves, y que nuestra vida también sea como la levadura, capaz de transformar todo nuestro entorno. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.